Muy buenas de nuevo a todos, amigos liberales. Hoy tengo el enorme placer de contar en el canal del Instituto Juan de Mariana con Ignacio Moncada. Ignacio, bienvenido a nuestro canal. Un placer tenerte aquí. ¿Qué tal, Manuel? El placer es mío, como siempre. La verdad es que tiene un enorme mérito porque condensas en un libro eh, que tiene 300 y pico páginas, vamos, que es muy fácil de leer porque está muy bien escrito y es muy cómodo, pero condensas prácticamente la historia de la humanidad, porque claro, es que te vas al neolítico, ¿no? Y de cómo este repaso que es ciertamente didáctico y muy interesante. Ignacio, para que la gente se haga una idea, antes del surgimiento del dinero como tal, que como bien has explicado es una institución natural, que surge de forma natural, de forma espontánea, como fruto de las interacciones humanas, que es como surgen, esos son los mejores inventos de la humanidad, ¿no? Cuando no hay es fruto de la necesidad de los humanos, pues nosotros mismos, gracias a nuestra innata creatividad, logramos aportar soluciones. Antes de eso existía el trueque. El trueque, para que la gente lo sepa, ¿no? O sea, el trueque, la gran dificultad estribaba en que tiene que coincidir en el mismo momento y en el mismo lugar dos intereses para que se produzca el trueque. Es decir, si yo me quiero cortar el pelo y necesito cortarme el pelo, necesito y no tengo unas tijeras, las tijeras las tiene una persona, yo eh, quiero que esa persona me corte el pelo, pero a lo mejor lo que yo tengo, que a lo mejor es un lápiz, pues a esa persona no le interesa. Entonces, tiene que coincidir intereses en el mismo momento, en el mismo lugar. ¿Cómo era la vida o cómo es la vida para que la gente se haga una idea bajo un modelo de trueque, sin dinero? ¿Cómo es la vida sin dinero? Eso es muy interesante porque si vamos a una clase de economía, pues nos explican que efectivamente antes de existir el dinero existía el trueque y que el trueque tiene serios problemas. Yo en el libro pongo el ejemplo de un alfarero que se quisiera especializar, ¿no? Y quisiera vivir de sus vasijas, pero claro, fabrica vasijas y el alfarero necesita todos los días comida, necesita leña, necesita pues un sitio donde vivir, eh, necesita muchas cosas, pero pongamos que va a tratar de comprar huevos a un granjero, pero el granjero no quiere una vasija, o si quiere una, pues será una de vez en cuando, pero él tiene que comer todos los días. Digamos que los economistas explicarían que es difícil que se produzca el trueque o que es como poco eficiente. Cuando los antropólogos han entrado a investigar, lo que han dicho es que no es que sea difícil, es que hacerlo de manera sistemática es imposible. Que no se han descubierto sociedades que internamente tengan una división relativamente amplia del trabajo, intercambiando sus producciones mediante el trueque. Entonces, lo que existía básicamente antes de existir el dinero eran economías familiares de autoconsumo, es decir, una familia, pues podía haber algo de división del trabajo dentro de la familia, pero básicamente lo que comían es lo que ellos producen, se visten con lo que ellos pueden producir y el agua es el que pueden sacar ellos del pozo. No pueden intercambiar y mucho menos pues volverse creativos y hacer nada más que herramientas muy básicas, ¿no? Sí que se han visto que existían casos de trueque, sobre todo entre distintas tribus, pero eran puntuales. De hecho, incluso la mayor parte de esos intercambios mediante trueque ni siquiera eran con motivación económica o digamos porque fuera más eficiente dividir el trabajo, sino por casamientos o por como intercambios de regalos entre tribus para llevar a cabo una alianza. Pero básicamente la vida antes del dinero era una vida paupérrima de subsistencia en economías familiares de autoconsumo. Y el dinero precisamente es lo que permite a la humanidad saltar de esa economía tan pobre y empezar ya a especializarse y aprovecharse de la especialización y la división del trabajo. Claro, para que la gente entienda, una economía de autoconsumo es una economía de mera subsistencia. Es como si, bueno, no, hay ejemplos a nivel actual que es básicamente como viven.
las tribus perdidas del Amazonas, es decir, básicamente de una forma de vida tribal, de subsistencia y básicamente pues eso, o sea, con muy poquitas comodidades. Comentabas el surgimiento del dinero, bueno, ha tenido distintas fases a lo largo de la historia y se ha utilizado como dinero diferentes cosas. Por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero el término salario viene precisamente de la sal, que es lo que utilizaban, corrígeme si me equivoco, en la antigua Roma, surge del término salarium, que era el nombre que se le daba a los paquetes de sal con los cuales se pagaba a los funcionarios que trabajaban cuidando la calzada romana, vía salaria, ¿no? Y que Sí. era utilizada para transportar la sal hasta el río Tíber. Es decir, ¿esto qué significa? Significa que el dinero ha evolucionado con el paso del tiempo, se ha utilizado diferentes formas de dinero. Por ejemplo, hay experimentos y estudios muy interesantes de cómo funciona la economía y el intercambio en contextos muy particulares, como por ejemplo la cárcel. En la cárcel, bueno, ahora ya no sé porque ahora cada vez se fuma menos, ¿no? El tabaco está peor visto, pero la moneda tradicional de uso en el ámbito carcelario era los pitillos, era el Sí, sí. tabaco. O sea, Sí, en los campos de concentración también tenían el cigarrillo como moneda de intercambio, como dinero, básicamente. ¿Cuándo, comentabas antes, cuándo nace, porque has dicho el lugar, pero no la fecha? ¿Cuándo nace la moneda como tal? La primera moneda de la que tenemos conocimiento, ¿hace cuántos miles de años nace? Bueno, la primera moneda, es decir, un disco metálico que esté impreso con un sello de garantía de su composición, es del Reino de Lidia en torno al 600 antes de Cristo. O sea, antiguamente lo que hoy es Turquía, pues era un reino. O sea, los turcos llegan hacia finales de la Edad Media. Los turcos es un pueblo que vivía en centro de África, centro de Asia, perdón. En lo que es en Anatolia vivían pues unos pueblos que se llamaban los lidios. Había otros, los lidios son los que se terminaron, digamos, dominando la región. Y para que nos hagamos una idea, una de las 7 maravillas del mundo, que es el templo de Artemisa, que está en Éfeso, pues está construido o impulsado en un primer momento por el rey de Lidia, que era un rey que había adoptado la religión griega y que le gustaba mucho la cultura griega. Bueno, una Grecia incipiente, ¿no? La Grecia del 600 antes de Cristo. Y en este templo de Artemisa, cuando se desenterró, pues hace algunas décadas, o ya, no sé si hace ya algún siglo, pues se vio que una de las cosas que había en sus cimientos eran unas vasijas que incluían pues ciertos elementos de valor de la época. Había colmillos de lobo, había ámbar del Báltico, que era como un bien de lujo de la época, y entre otras cosas había una de las primeras monedas, o algunas de las primeras monedas de la historia, que eran las monedas lidias. Las monedas de Lidia eran unos discos de electro. Electro es una aleación de oro y plata natural que se encuentra por la zona, sellados normalmente con una cabeza de león, que era el símbolo de la casa real lidia de la época. De hecho, el último de los reyes lidios, fue el más famoso y el que de hecho rediseñó el sistema monetario de Lidia, que era de electro, para separar la plata y el oro y hacer monedas de plata y de oro. Se llamaba Creso, y de hecho en países anglosajones se sigue utilizando la expresión ser más rico que Creso, porque era un reino muy rico y muy lujoso. Lo que pasa es que en la época de Creso pues llegó Ciro el Grande, que era el persa, ¿no? El rey persa conquistó todo el imperio que dominaban los medos en el actual Irán, y el primer reino que conquistó fue Lidia. Ahí se acabó el reino de Lidia y los monarcas lidios, pero Ciro el Grande, una de las cosas que vio fue que pues ese sistema de dinero que tenían los lidios era pues una idea extraordinaria, y generaba un enorme dinamismo económico. De hecho, Heródoto, que es el que cuenta todo esto,
dice que los lidios, entre otras cosas, además de la moneda, inventaron también el comercio minorista, es decir, el poner tiendas en un sitio determinado y que ya los consumidores acudieran a la tienda que estaba fija, digamos, en vez de que sean encuentros dinámicos de casa en casa o como fuera, ¿no? Pero vamos, que Ciro vio que eso era un sistema muy interesante y una de las cosas que hizo fue no tocarlo y seguir acuñando moneda exactamente iguales que las que estaba acuñando Creso, incluso con el sello de la Casa Real de los Reyes Lidios. Luego fue cuando llegó Darío al trono del Imperio Persa, cuando ya reformó toda la moneda del Imperio Persa y ya creó por primera vez pues en la moneda estampó la efigie del rey, o al menos lo que se pretendía que fuera la efigie del rey, que era pues una imagen del rey como con un arco, arrodillado con un arco, y de hecho los griegos llamaban a las monedas persas, les llamaban los arqueros. Hay un rey espartano que Heródoto de hecho cuenta que un rey espartano cuando Esparta vivió pues su momento de esplendor, que fue a hacer una campaña militar a Persia, a Asia Menor, de hecho, que ya era una satrapía persa, y dijo que le traicionaron 10.000, le traicionaron con 10.000 arqueros persas. A lo que se refería es que los persas habían sobornado a los atenienses y a otros pueblos griegos para que atacaran a Esparta por la espalda y tuvieran que salir de Persia. Pero bueno, digamos que ahí es como nace la moneda. Los persas fueron los primeros que crean una moneda imperial. Luego es verdad que la moneda también surge en China de manera independiente, porque en aquella época pues Lidia y China pues no estaban comunicadas, entonces se sabe que el surgimiento es independiente. No se sabe exactamente cuándo, se cree que es durante la época de los reinos combatientes, que China no era un imperio todavía, eran múltiples reinos, pero ya empezaron a aparecer estas moneditas pequeñas que tienen como un agujero cuadrado en medio, porque los chinos lo que hacían era, en vez de acuñar moneda de oro o plata, fundían cobre o bronce en moldes y hacían monedas pequeñitas que tenían muy poco valor porque eran de cobre o de bronce y tenían ese agujerito en medio porque las ensartaban en cordeles y tenían cordeles de 1.000 monedas cada uno que los llevaban a la espalda y iban al mercado, digamos, con esas ristras en la espalda, que una moneda muy incómoda, pero como los chinos pues son tan conservadores y tan tradicionales, pues utilizaron esas ristras durante milenios. Y de hecho todavía se ven esas moneditas que ya son monedas de la suerte por China. Bueno. Se cree que lo crean más tarde que en Lidia, pero sí que lo hacen de manera independiente. El dinero es un medio de intercambio y como bien has comentado, la gran utilidad del dinero es que facilita el libre intercambio entre personas de mercancías y de servicios. Y eso a su vez facilita también la división del trabajo. Es decir, tiene ese enorme poder civilizador y de enriquecimiento y de creación de bienestar, porque gracias precisamente al libre intercambio y a la división del trabajo es como la humanidad ha ido prosperando a lo largo de la historia. Pero me gustaría que nos explicaras cuáles son las características básicas que debe tener el dinero, porque dineros ha habido muchos a lo largo de la historia, pero cuáles son las características fundamentales que debe tener todo dinero para que realmente pueda ser útil y pueda ser catalogado como tal. De hecho, podríamos decir que hay una propiedad que debe tener el dinero y todas las demás se subordinan a esa, y esa propiedad es que su valor sea estable. Es decir, el dinero debería de ser aquel bien que en una economía tenga el estable lo más valor posible. Y esta estabilidad en el valor pues debería de existir en dos dimensiones. Por un lado, en el momento en que realizas un intercambio, es decir, tiene que ser un bien que si tú realizas un intercambio, por ejemplo, con mucho volumen o mucha cantidad de producto, pues que el dinero se hunda de valor lo menos posible o se aprecie de valor lo menos posible. Y por otro lado, bueno, que sea, aparte que estable valor en cuanto a que la
cantidad más grande posible de personas lo acepten, eso hace que su valor sea muy, muy estable, que se acepte en muchos lugares, que se acepte, que no sea estacional, sino que se acepte y se utilice y se valore por igual en todo momento. Y luego otra dimensión en la que debería de mantener estable su valor es a lo largo del tiempo. Por eso los dineros primitivos iniciales, que eran sobre todo el grano y el ganado, bueno, el grano es, comparado con otros alimentos, un alimento que es capaz de resistir el paso del tiempo bastante bien. Pero cuando aparecen los metales, bueno, pues el grano lo puedes acumular en un granero, pero se lo comen los roedores, los pájaros, tienen enfermedades y al final acaban deteriorándose. El ganado de alguna forma puede autorreproducirse, pero es costoso de conseguir y hay que tener o sea, solo con una oveja, por ejemplo, no, o con un conejo, pues no puedes conseguir eso, ¿no? Ese es un dinero que no soporta el paso del tiempo muy bien. Sin embargo, cuando llegan los metales, pues los metales sí que son capaces de tienen distintas propiedades que hacen que su valor sea estable con el paso del tiempo. No solo físicamente, sino el mero hecho que sean escasos y que sea muy difícil, sobre todo los metales preciosos, ¿no? Pero bueno, es que antiguamente el cobre y el bronce tampoco es que fuera fácil extraerlos en grandes volúmenes, ¿no? Pero bueno, que es difícil conseguir que su oferta en stock, digamos, en la cantidad acumulada que hay en cada momento, tenga un gran aumento repentino de un año para otro. Eso hace que su valor también sea muy estable y luego son bienes muy deseados por todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos que todas las propiedades que deben de tener los bienes que se han utilizado como dinero suelen ir orientadas a que su valor sea estable en distintas dimensiones, bueno, ya que se pueda utilizar simplemente como medio de intercambio, es decir, pues que sea cómodo, que sea pequeño por unidad de valor, que sea homogéneo, que se pueda dividir en varias unidades cuyo valor no se destruya. Por ejemplo, un diamante, podríamos pensar que es algo muy valioso y que sería un buen dinero, pero claro, el diamante, si tú lo que quieres es pagar con medio diamante y lo tienes que partir, pues medio diamante ya no vale la mitad que un diamante, vale mucho menos, porque el diamante, digamos que su valor pues va con el cuadrado del tamaño, no es lineal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, digamos que todas las propiedades del dinero que hacen que un dinero sea un bien, sea buen dinero, al final van orientadas eso, a que su valor sea estable. Y dentro de las diferentes dineros que se han utilizado, que se han utilizado a lo largo de la historia, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido o cuál es el mejor dinero que ha existido y por qué? Bueno, yo en la última parte del libro, que hago como un pequeño alegato final, ¿no? Pues que debería ser el dinero ideal, pues al final estoy un poco condicionado también porque he estado repasando la historia y me vuelvo al periodo histórico en el que me ha parecido que el dinero funcionaba mejor. En mi opinión, ese dinero no es un sistema, no es un dinero simple, sino es un sistema compuesto de dos cosas. Por un lado, eh, dinero metálico, puede ser oro o plata, pero por ejemplo el que pongo como ejemplo y como modelo suele ser el patrón oro con banca libre de Escocia, en el que hay dos componentes. Uno, oro, que sirve de liquidador de todas las deudas, pero por otro lado, los grandes, sobre todo con lo que se pagaba no era con oro, sino con promesas de pago de bancos que estaban compitiendo entre sí, que no tenían un privilegio como si tenían en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, pues tenía el Banco de Inglaterra que les podía rescatar, pero en Escocia no tenían ese privilegio. A Escocia no llegaba el Banco de Inglaterra. Entonces, se convirtieron en bancos muy prudentes, que medían muy bien su liquidez y su nivel de solvencia y los distintos riesgos en los que incurría el banco, y que tenían que convencer a sus depositantes de que eran el banco más adecuado para depositar
para realizar sus depósitos y utilizarlo como medio de pago. Entonces, digamos, si solo tuviera un sistema oro, como digamos moneda de oro, como podía ser, yo que sé, como el Imperio Bizantino, que tenía pues una moneda de oro y luego moneda de cobre, pues ese sistema es, digamos que mientras el Imperio Bizantino mantuvo el metal de su moneda, que lo mantuvo durante, pues creo que 7 siglos sin alterar, funcionaba relativamente bien, pero ante cambios muy drásticos de la demanda sí que podía generar problemas de inflación o de deflación, ¿no? Sin embargo, ese sistema bancario colocado encima de un sistema de moneda metálica le da la flexibilidad que requiere el sistema para también absorber fluctuaciones en la demanda. Es decir, si por ejemplo se produce pues o estacionalidad en la que hay momentos en los que hay mucha demanda de dinero o sustitutos monetarios como pueden ser los billetes de banco, pues la banca descontaba letras en ese momento, ponía a disposición de la población una mayor cantidad de medios de pago y absorbía sin alterar los precios esas fluctuaciones. Para mí ese sistema es el ideal. No quiere decir que un sistema de dinero fiat sea imposible que tenga el dinero estable, pero es lo que yo en el libro llamo el zorro guardando el gallinero. Es decir, aquel agente que está más interesado en aprovecharse en su propio beneficio y en perjuicio del resto de la población de ese monopolio de la emisión, digamos que le das la llave, le das el monopolio al que tiene más interés en usarlo a su favor, le estás dando pues digamos, la llave para gestionarlo. Entonces, al final no nos debería extrañar que lo terminan utilizando. O sea, que por un lado, después de tu estudio en profundidad sobre el dinero y sus diferentes formas a lo largo de la historia, para ti el modelo ideal es el modelo de patrón oro clásico, ¿no? Donde el particular en última instancia puede liquidar ese dinero, ese papel, ese pagaré en oro físico, junto con un modelo de banca libre, ¿no? En donde que es el modelo escocés. Esto a mucha gente que a lo mejor no lo sabe, pero le llamará la atención. Y es que los bancos emitían su propia moneda. Sí, efectivamente, eran billetes. De hecho, aparentemente podrían ser billetes parecidos a los que utilizamos ahora. Lo que pasa es que ponía que si tú acudes a una sucursal bancaria, la sucursal bancaria está obligada a pagarte determinada cantidad de oro o de otra cosa. Pueden ser billetes del Banco de Inglaterra, que te podían dar también, que se utilizaba como liquidador, porque el Banco de Inglaterra también era en buena parte un depósito, digamos, digamos, eran billetes que daban derecho a oro que tenía físicamente ahí en sus cámaras. O sea, yo no tengo una especial afinidad por el oro propiamente dicho, o sea, perfectamente podría ser plata, podría ser Bitcoin o algo parecido, pero sí que creo que es bueno que sea un bien que sea independiente del poder político y que sea capaz de disciplinar a todos los que emiten deuda denominada en ese dinero de forma que no sea manipulable. Digamos que el hecho de que sea oro o que sea plata, de hecho durante prácticamente toda la historia el dinero mayoritariamente ha sido plata. El oro pues sobre todo tuvo su auge pues sobre todo desde mediados del siglo XVIII, ¿no? Pero antes, pues durante todo el Imperio Español, por ejemplo, el mundo comerciaba con moneda de plata, con los reales españoles. Mucha gente no sabe que el Banco Central, que hoy en día lo domina prácticamente todo, y prueba de ello es que cada vez que abre la boca el presidente o gobernador del Banco Central de turno, especialmente si es de la Reserva Federal Norteamericana o el Banco Central Europeo, todos los mercados están pendientes de lo que diga, lo que sale por su boca. Hasta ese punto tiene poder. Pero mucha gente no sabe que el Banco Central es un invento relativamente reciente en la historia de la humanidad y que hemos vivido muchísimos siglos, muchísimo tiempo sin Banco Central. Comentabas antes, precisamente durante la Revolución Industrial y hasta bien entrado siglo XIX, fue un momento
explosión económica en sentido positivo, de expansión económica, de gran prosperidad, de gran creación de riqueza. ¿Cómo funcionaba el sistema monetario justo antes bueno, justo en esa época, antes de la invención y la creación de la banca central? Bueno, pues digamos que el sistema de patrón oro más paradigmático era el inglés. El inglés tenía un sistema en varias capas. En la cúspide estaba el Banco de Inglaterra, que tuvo varias fases, pero justo antes de la Primera Guerra Mundial, pues ya funcionaba como una especie de prácticamente un depósito de oro, porque eh, bueno, a ver, sus billetes funcionaban como certificados de oro prácticamente porque tenían que estar respaldados al 100%, los billetes adicionales que emitiera. Sin embargo, los depósitos no tenía que cumplir lo mismo. Y de hecho, desde la ley de Peel, que es la que obliga a esto, el sistema inglés se va pasando progresivamente al uso de depósitos y por tanto cheques para pagar que los billetes, que era lo que venía utilizando. Al final existía el Banco de Inglaterra en la cúspide, los grandes bancos de Londres que tenían prohibido la emisión de billetes, pues eran los que realizaban eh, todo el casamiento de todas las operaciones de fuera de Londres, es decir, si una persona de un pueblo pagaba a otra, al final estos acudían a Londres o enviaban sus cheques o presentaban sus billetes, si se hacía mediante billetes, y estos grandes bancos de Londres eran los que hacían el casamiento de todas las operaciones y liquidaban los saldos finales. De esta manera no hacía falta tener tanto oro en circulación, y lo que podían es utilizar sobre todo depósitos y también billetes que se acababan liquidando en Londres. Pero este es el sistema inglés, que también es muy peculiar porque el peso del Banco de Inglaterra era muy grande. Pero hemos comentado que en Escocia funcionaba diferente porque era un sistema sin banca central. Y no olvidemos que buena parte de la revolución industrial también viene de Escocia. Por ejemplo, la máquina de vapor de James Watt pues se inventa en Edimburgo, ¿no? James Watt era escocés. Y aparecen pues filósofos como Adam Smith o David Hume en esta época de Escocia. Por tanto, se puede ver que es una época muy, muy... Bueno, de hecho, Escocia crecía más rápido que Inglaterra y casi terminó por alcanzarla, ¿no? A mediados del siglo XIX. Luego Estados Unidos funcionaba de manera distinta durante el patrón oro porque tenía un sistema hiperregulado. Bueno, esto es una cosa que a lo mejor la gente no sabe, pero la Reserva Federal es el tercer banco central de Estados Unidos realmente. En su fundación ya se crea uno, el Banco de los Estados Unidos, que antiguamente los bancos centrales tenían una caducidad, ¿no? Era un privilegio que tenía una caducidad y simplemente se le dejó caducar porque pues, generó una serie de crisis y la gente no estaba muy contenta, y además buena parte de la filosofía de los padres fundadores eran contrarias a este tipo a la banca en general y a los bancos centrales en particular. Tiempo después se creó un segundo banco que le llamaron directamente el segundo banco de los Estados Unidos, y esto es una historia muy interesante porque este banco creó una gigantesca crisis económica y llegó al poder un presidente que se llamaba Andrew Jackson, que no sé si la gente lo conoce, pero bueno, es uno de los presidentes más libertarios, además libertario populista, que una de sus ambiciones fue cerrar el Banco Central, era su batalla personal, ¿no? Y de hecho, sabiéndolo, las dos cámaras, el Senado y el Congreso, aprobaron la renovación del Banco Central, del segundo Banco Central de los Estados Unidos, la colocaron el decreto sobre su mesa y él vetó esa ley y fue a elecciones simplemente pues con el objetivo de cerrar el Banco Central, y las ganó, con lo cual al ganar dejó expirar digamos, la licencia del segundo banco de los Estados Unidos, y no contento con ello, Andrew Jackson hizo que el Tesoro sacara todos los depósitos del Banco Central, los repartió primero entre múltiples bancos, y luego su sucesor, que se llama Martin Van Buren, de hecho lo que hizo fue sacar todo el dinero del Tesoro, todos los depósitos del Tesoro en dinero físico, y los puso en un depósito en las cámaras de la Secretaría del Tesoro. Es decir, que ni siquiera querían tener el dinero depositado en los bancos. Curiosamente, este Andrew Jackson, que hizo todo esto,
aparece todavía en los billetes de $20. Es el hombre este que tiene como un tupe extraño, que él estará removiéndose en su tumba pensando que está, después de lo que hizo, estar en el billete de $20 de dinero fiat, que ahora está circulando en todo el mundo, ¿no? Pues lo que pasa es que en Estados Unidos tuvieron una primera fase, digamos, después de Andrew Jackson, en la que el sistema llamaban de banca libre, pero la realidad es que lo que ocurría es que cada estado individual regulaba, y además regulaba muy fuertemente, los bancos de cada región. Y, por ejemplo, en muchos estados los bancos estaban obligados a respaldar al 100% todos sus depósitos con deuda pública de ese estado, que muchas veces eran estados medio quebrados. Entonces era un sistema muy hiperregulado y que estaba... y que tenía quiebras y problemas muy serios. Luego, de hecho, llega la guerra civil, con la que se salen del patrón oro, por así decirlo, es decir, acaban con la convertibilidad y el Estado empieza a emitir los famosos greenbacks, de donde viene el color verde de los billetes actuales, y que es un sistema de dinero fiat durante un tiempo. Y luego, cuando se vuelve a instaurar el patrón oro, que ya sé, 1800, yo creo que sobre los años 60 o 70, porque tardan después de la guerra civil en instaurar ya el patrón oro normal, pues es una época en la que ya todos los países se están sumando al patrón oro internacional. De hecho, creo que llega a haber pues más de 50 países utilizando el mismo dinero, que es oro. Cada divisa pues es una cantidad determinada de oro, pero básicamente se convirtió en un sistema internacional en el que la moneda de todas las grandes potencias era la misma, que era el oro, aunque tuvieran nombres distintos su unidad, eh, aunque la gran moneda pues era la libra esterlina. Y así es como funcionó hasta, bueno, digamos que hasta que estalló la Primera Guerra Mundial, y, digamos que en cada país tenía sus características, ¿no? En Estados Unidos, de hecho, pues estaba muy regulado, incluso en esa última parte, debido a que pues después de la Guerra Civil tenían que encalomarle ese enorme volumen de deuda pública que habían generado al sistema bancario, y lo hicieron obligándole básicamente a los bancos a tener enormes volúmenes de deuda pública, ¿no? Pero bueno, en general fue una época de alto crecimiento, de enorme estabilidad de precios durante mucho tiempo, y sobre todo también de una gran estabilidad cambiaria entre países y un florecimiento de la globalización y del comercio internacional. Cuando llega la Primera Guerra Mundial y se sale del patrón oro, y ya los siguientes patrones oros ya no son ortodoxos, ya el comercio internacional decae mucho, y de hecho en el periodo entre guerras pues es un absoluto desastre. Efectivamente, y de hecho, debido precisamente al auge del proteccionismo comercial, bueno, es una ley sagrada, ¿no? Los pueblos que comercian libremente entre sí son pueblos que no guerrean. Sin embargo, el proteccionismo comercial, es decir, el no comerciar libremente con otros pueblos, es la antesala de las guerras, ¿no? Y de las invasiones y los conflictos bélicos. Es muy interesante esto que comentas, porque efectivamente, al igual que antes comentábamos, que el hecho de que exista un dinero, o sea, la existencia de dinero facilita el intercambio entre personas y por lo tanto la división de trabajo, el libre comercio y el crecimiento económico, la generación de riqueza. El hecho de que exista un dinero a nivel global, un patrón monetario libremente aceptado por parte de diferentes países, como fue el patrón oro clásico durante el tiempo que has comentado, esos siglo XVIII, siglo XIX, etcétera, facilitó mucho el intercambio, el comercio internacional, la famosa globalización. O sea, antes de la globalización que hemos vivido en las últimas décadas, hubo una globalización mucho más intensa y mucho más fructífera, que fue precisamente esa, la del buena parte del siglo XIX, gracias en buena medida a la existencia de ese patrón oro clásico. Me gustaría entrar en el tema ya un poco más peliagudo, ¿no? Estamos hablando de el dinero, el buen dinero, sistemas monetarios sanos, cómo funcionaba antes de la existencia del Banco Central tal y como lo conocemos hoy, pero entremos un poco en cómo desde el poder político siempre se ha tenido la tentación de envilecer el dinero. Y aquí ha habido, entiendo que técnicas y tácticas de todo tipo, desde
intentar que las monedas que circulaban legalmente tuvieran menos oro del que en teoría deberían tener o directamente falsificadas hasta el modelo actual. Explícanos un poco esto, es decir, ¿por qué tiene tanta tentación el Estado, el poder político de envilecer la moneda? Un patrón que se ve muy recurrente es que el Estado tiende a colocarse en una posición en la que para seguir adelante necesita recursos. Se mete en guerras, se mete en conquistas y llega un momento en que tiene una necesidad de dinero urgente. Efectivamente, esto, en función de la época en la que estemos, pues se realizaba de manera diferente. El Imperio Español, por ejemplo, tuvo una gran suerte, que es encontrar enormes minas de plata en América, pero esto ha ocurrido otras veces. Por ejemplo, el padre de Alejandro Magno, que era Filipo II, lo primero que quiso conquistar, porque su plan era conquistar Grecia y convertirse en rey de los griegos, fue conquistar unas enormes minas de plata que hay ahí en el norte, digamos, en el este de Macedonia. Y con eso empezó pues a emitir moneda con su efigie, además que él pues le encantaba, no sé si fingir, pero bueno, hacerse pasar por griego, porque los griegos a los macedonios los tenían como una especie de pueblo semibárbaro, y él pues se presentaba ahí a competir en los Juegos Olímpicos y de hecho ganó varias veces y sus monedas pues las sellaba con pues o con él mismo en un carro de caballos o como un jinete, que eran las pruebas que le gustaba competir. Luego más adelante, digamos que una de las formas es conquistar directamente minas de plata, ¿no? Pero otra, de hecho, volviendo al Imperio Español, lo que hacían era o sea, al final, una de las formas en las que el Estado conseguía ya tener un poder muy claro para utilizar el dinero en su favor era simplemente eh, impedir o ilegalizar que se utilizaran otras monedas distintas a las acuñadas por él, incluso aunque fueran de una excelente calidad. Entonces, cuando esto ocurre, ya esa moneda del reino ya cotiza con una prima, es más valiosa que la propia plata que lleva o el propio oro que lleva, pero ya puede llegar un momento en que incluso se pueda rebajar la cantidad de moneda o la cantidad de metal en la moneda, pero sin alterar su valor facial, de tal forma que ya se produce en ese instante una redistribución, porque ya digamos que estás emitiendo una moneda poniendo menos plata de la que realmente deberías, ¿no? Pero es que incluso, como ya han estudiado, pues, por ejemplo, Cantillón, es que encima, como los precios tardan en actualizarse cuando realizas esa operación, pues esa primera moneda que el monarca pone en circulación envilecida todavía disfruta de los precios anteriores que no ha dado tiempo a subir. Entonces, bueno, tiene distintos métodos. Luego el Imperio Español, una cosa que hizo cuando había envilecido tanto la moneda de vellón que ya no tenía plata, y que no es tampoco invento español, esto ya lo hacían, por ejemplo, los griegos en Siracusa, ya creo que fue la primera vez que se hizo, pero era hacer un decreto o una orden estatal por la que todo el mundo debía llevar sus monedas a reacuñar pues en España pues por cada maravedí te lo resellaban como 3 maravedís y entonces tú llevabas 3 monedas de un maravedí y te devolvían una que era igual pero con un sello encima que ponía 3 maravedís. Tú entrabas y salías con 3 maravedís, pero entrabas con 3 monedas y salías con una. Pero es que primero hacían esta operación y luego obligaban a volver para cada moneda 3 maravedís, volver a convertirlo en uno. De forma que esto se hacía repetidamente y de hecho tampoco se molestaban mucho en hacerlo, en hacerlo artísticamente. Eran monedas que estaban selladas con sellos uno encima del otro y que eran apenas indistinguibles. Y bueno, esa es la época de la decadencia del siglo XVII del Imperio Español, y una de las cosas buenas es que tenemos pues a escritores como puede ser Francisco Quevedo describiendo la situación. Por ejemplo, Francisco Quevedo decía,
debido a la baja de la moneda hemos quedado hechos cepos de limosna, es decir, que había generado la pobreza más absoluta pues a base de reacuñaciones y resellados. Al final, esta situación se resolvió cuando ya el Imperio Español dejó de entrar en guerras, aunque sea por perderlas todas. Terminó por rebajar el gasto o rebajar el gasto en guerras, y eso permitió que ya no existiera esa necesidad continua de estar yendo a pagar ejércitos y a realizar gasto público y poder estabilizar su moneda. Pero vamos, de hecho es que el libro es continuamente, caso tras caso, como cada estado, cada gobernante, cada rey, cada emperador tiene una idea nueva para ver cómo expoliar a la población a través de la moneda. Es- Y también eso explica cómo hemos llegado hasta nuestros días. Esto es muy interesante porque yo siempre, o sea, la creatividad humana se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Entonces, desde el ámbito político, a mí siempre me cautiva y me sorprende la enorme creatividad que tiene la clase política o el Estado, por ejemplo, para crear impuestos, ¿no? Para crear impuestos nuevos, y se inventan nuevos impuestos con una facilidad pasmosa, ¿no? O regulaciones absurdas. Bueno, en el caso de la moneda, pues exactamente lo mismo. El poder político inventándose estratagemas para envilecer la moneda. Porque claro, es realmente tentador, como bien comentas y como bien explicas en el libro, porque al fin y al cabo, si tú desde el poder político, desde el Estado, tienes un invento maravilloso que es el crear dinero, es decir, el sueño de cualquiera, ¿no? Y como tú tienes el monopolio de la violencia, puedes imponer esa moneda o puedes envilecerla y aprovecharte de ese envilecimiento, porque al ser el primer emisor eres el primero que se aprovecha, al ser el primero que paga con moneda nueva envilecida, el problema es cuando le llega al último, que ya no vale nada, ¿no? Entonces se aprovecha de eso, y efectivamente el Estado, cuando necesita recursos de forma recurrente o de forma urgente, pues tiene una enorme tentación que es eso, envilecer la moneda y, oye, pues de repente surge la moneda, el dinero de la nada y puede seguir funcionando y gastando a placer con dinero envilecido. Pero eso, y es lo que me gustaría entrar ahora, tiene consecuencias. Y la peor es, o sea, me gustaría que nos explicaras el fenómeno de la inflación. ¿Eres de la opinión que la inflación siempre es un fenómeno monetario como consecuencia precisamente de la manipulación de la moneda, de la manipulación del dinero por parte del poder político? Bueno, siempre es una palabra complicada. Digamos que yo creo que siempre que la inflación ha sido continua, elevada y, digamos, sistemática, o prácticamente siempre, pues la causa está en el deterioro de la moneda. Por poder puede ocurrir inflación, pues por un shock de oferta que por algún motivo se produce menos durante mucho tiempo, eh, y aunque la moneda no pierda valor o no haya problemas monetarios, pues hay cierta inflación, simplemente porque pues hay menos producción. eh, pero bueno, al final, si repasas la historia, esos casos no son tantos, y sobre todo los más llamativos, los más destructivos, pues suelen ir de la mano de envilecimientos monetarios hechos a propósito, o sea, hechos con el fin de expoliar a la población, de recaudar, vamos. Eh, había un caso muy curioso que comento en el libro, que es el caso de Enrique VIII de Inglaterra. Bueno, Inglaterra es posiblemente el reino o la nación, pues que han tenido o que han llevado o que han tenido una especie de tradición cuasi religiosa de respeto a la calidad de la moneda históricamente. O sea, durante toda la Edad Media que muchos de los reinos van deteriorando su moneda, la inglesa se mantiene prácticamente inalterada. Y la única gran excepción es Enrique VIII, que es el famoso rey, pues que se sale de la Iglesia Católica, que funda la Iglesia Anglicana, que además todo eso es por casarse con otra de la que se había enamorado y luego termina cortándole la cabeza. Digamos que es un rey que por un lado pues
tiene pues un gran fan por el lujo y por ser por la ostentación, pero por otro también quiere crear un gran ejército para Inglaterra y un imperio, porque Inglaterra por aquel entonces pues no era un país más rico, más grande que Portugal, por ejemplo, o sea, era un país relativamente pequeño. Entonces, Enrique VIII, obviamente, digamos, obviamente cuando llegas a la parte del libro, pues dices, pues otro que va a envilecer la moneda, ¿no? Pues efectivamente, pero él lo que hace es reducir la cantidad de plata, pero lo que hace es darle un baño de plata por encima para que no se sepa. Entonces, digamos que deja el cobre por dentro. Pero como la moneda tenía la efigie de él mismo de frente y tenía una protuberancia en la nariz, pues del uso la nariz se le iba quedando negra porque se quitaba el baño de plata de la parte de la nariz, y por eso se le empezó a llamar a Enrique VIII en Inglaterra Old Copper Nose, o sea, el viejo nariz de cobre, digo, es que la gente no era tonta tampoco. Pues en paralelo a cuando se va descubriendo que Enrique VIII está haciendo estas cosas, pues se ve que los precios empiezan a aumentar y llega un momento en que es su hija, Isabel I de Inglaterra, la que decide que hay que, cuando llega al poder, que hay que hacer una gran, digamos, reforma monetaria para volver a la libra de plata, a la libra de plata esterlina, que es la de la pureza de, creo que son 92,5%, es el patrón que Inglaterra, pues, digamos, tradicional. Y bueno, y de hecho a Isabel, pues primero el reino empieza a crecer de una manera, aunque no puede tanto financiarse por el envilecimiento, y de hecho le cuesta dinero a la corona hacer eso, pues la prosperidad de Inglaterra se empieza a disparar. Claro, cuando la moneda es sólida, cuando la moneda es sana, se genera crecimiento económico. Cuando la moneda es insana, sucede todo lo contrario, ¿no? Desde ese punto de vista, comentábamos antes cómo el poder político envilece la moneda. A mí me recuerda, por poner una metáfora encima de la mesa, ¿no? Es como los falsificadores. Es decir, los falsificadores hoy en día que tienen máquinas de hacer fotocopias de billetes. Claro, el falsificador... al poder, si la falsificación es lo suficientemente buena, como el caso que estás poniendo de Enrique VIII, que no dejaba de ser una falsificación pura, estaba falsificando la moneda, si la falsificación es lo suficientemente buena como para engañar de primeras, pues claro, tú vas a cualquier tienda, que es lo que hacen los falsificadores, ¿no? Van a una tienda y se compran un producto de lujo con un billete, bueno, antes billete de 500, ahora ya no hay billete de 500 euros en circulación, pero con un billete alto para y claro, cuando te das cuenta de que el dinero es falso, pues ya el otro se ha beneficiado, ¿no? Entonces, sucede algo parecido con el poder político. Pero por poner, es decir, me gustaría que nos explicaras, o sea, en un contexto de profundo envilecimiento monetario, donde la moneda no vale nada como consecuencia de la manipulación estatal, se genera una situación que es, la gente no sé, aquí en España especialmente, seguro en Hispanoamérica, donde también nos siguen y nos ven, son más conscientes, pero en la España actual no tanto, aunque es cierto que cuando había peseta, nuestros padres y nuestros abuelos sí sufrieron graves problemas de inflación. Pero en Hispanoamérica es algo más recurrente, especialmente en algunos casos recientes y trágicos, como es el caso de Venezuela. ¿Cómo es la vida bajo la hiperinflación? Ahora estamos en Argentina con inflación del 160%, pero no hace tantos años en Venezuela, la hiperinflación, ahora no lo recuerdo en memoria, pero era de varios millones, es decir, no valía absolutamente nada. O sea, ¿cómo se vive en una situación de hiperinflación? Sí, de hecho, cuando analizas momentos de la historia en los que ha habido hiperinflación, como los que comentas, como la Alemania de entreguerras o la Rusia después de la Revolución Rusa, o en algunos otros episodios, como el episodio de John Law en Francia o la Revolución Francesa, empiezas a ver de repente números muy extraños en los informes o los libros que estás leyendo de millones por ciento, pero al final eso no deja de ser un intento de medir un fenómeno que es que el dinero deja de utilizarse y nadie lo quiere. Eh, Cuando eso ocurre,
pasa lo contrario de lo que debería pasar. El dinero debería ser el bien más estable, cuyo valor es más estable en una sociedad. Cuando se convierte en el que es menos estable, la gente lo que hace es rápidamente. Normalmente eso solo puede ocurrir cuando se obliga a utilizar un tipo de dinero, ¿no? Pues ese dinero que te obligan a utilizar, pues rápidamente cambiarlo por cualquier cosa. Pero cualquier cosa es que entrar a un supermercado y comprar un saco de harina, porque la harina va a conservar su valor mejor que ese billete, ¿no? Entonces, en un mundo con una hiperinflación, lo que se está viviendo es que nadie quiere aceptar moneda, que todos los intercambios se tienen que producir o todo el mundo se desprende de la moneda para atesorar en cualquier otra cosa, en lo primero que encuentren, y de hecho ese digamos, ese esfuerzo por conseguir rápidamente desprenderse del dinero y coger otra cosa es lo que hace que se acelere todavía más la hiperinflación, porque ya es que nadie lo quiere, te lo cogen solo por obligación, ¿no? Entonces, pues se convierte en una economía absolutamente de trueque o en el que intercambiar pues se convierte en una cosa que solo puedes hacer en el mercado negro y con amenazas. Normalmente, pues, por ejemplo, en la Revolución Francesa o en distintos episodios de la historia, pues en las hiperinflaciones existía esa amenaza de incluso pena de muerte, ¿no? Por intercambiar por una cosa distinta que el dinero oficial, pero la gente tenía por necesidad que recurrir al mercado negro y a los intercambios libres, digamos, por fuera de la ley, en las condiciones que pudieran. Eh, pero básicamente eso es lo que ocurre en una hiperinflación. Luego, si ves cualquiera que vea fotos pues, de la Alemania de entreguerras, durante la hiperinflación alemana, pues los billetes terminan utilizándose, pues se ven imágenes de niños jugando en la calle con montones de billetes o quemándolos para calentarse. O sea, al final el valor que tiene el dinero termina siendo el valor del papel que tiene. Imágenes efectivamente de marcos alemanes en carretillas. Había una anécdota curiosa de cómo, claro, los trabajadores en la Alemania entreguerras, en la Alemania hiperinflacionaria, tenían que cobrar el salario día a día. Porque evidentemente al día siguiente, si el precio como consecuencia de la devaluación monetaria más que se duplicaba, se multiplicaba por 100 cada día, como esperaras un mes, era entonces cobraban día a día y luego iban los hijos a recoger el dinero a la puerta de la fábrica donde estaba su padre, precisamente para correr a la tienda y comprar lo primero, ¿no? O anécdotas de... Dime, dime. Salía tan- Exacto. La anécdota en ese momento en donde cuando iba el trabajador al bar, en lugar de pedirse una cerveza, una pinta, se pedía dos, porque la segunda ya iba a doblarse de precio, ¿no? Pero esto era real, esto era así, ¿no? En todo caso, y ya para ir terminando, Ignacio, me gustaría saber tu opinión sobre la moneda fiat. Ahora o sea, hemos dado un repaso sobre, oye, diferentes episodios de la historia monetaria. Ahora estamos bajo un modelo de moneda, de dinero fiduciario, que no carece de respaldo real, sobre activos reales, no hay patrón oro. ¿Cuál es tu opinión sobre el actual modelo de fiduciario? Comentabas que estamos en un momento de anomalía a nivel histórico, en el sentido de que es un experimento que es relativamente reciente, que tiene apenas unas décadas, especialmente desde Bretton Woods, que ya directamente es la desconexión total con el patrón oro. Por lo tanto, apenas llevamos unas décadas de moneda fiduciaria pura, que a diferencia de lo que ha sucedido a lo largo de la historia, pues no, vamos, no ha sido lo habitual, ni mucho menos, sino que es algo excepcional. ¿Cuál es tu opinión sobre este modelo, sobre este sistema? ¿Cuál crees que es el futuro del dinero fiat? Bueno, a ver, yo pienso que no es imposible que funcione bien técnicamente. Digamos que el dinero fiat se puede convertir en unas unidades que si se gestionan bien son escasas, son fáciles de transmitir, de atesorar eh, y que incluso pueden gestionarse de forma que se adapte a su demanda. Digamos que técnicamente yo no le veo un problema a que no tenga un respaldo material, digamos.
El problema que le veo es que es el zorro guardando el gallinero, es decir, que el gestor, en vez de ser alguien que tenga un especial incentivo en mantener estable el valor del dinero, al revés, tiene un incentivo en que su valor no sea estable y beneficiarse él de esa inestabilidad, digamos, bueno, inestabilidad, de esa inflación, porque es lo que a él le beneficia, ¿no? Si emite más que la demanda que existe, el valor del dinero fiat cae y ese dinero se lo embolsa, o ese valor se lo embolsa directamente el gobierno que lo ha emitido. Eh, Luego, el sistema institucional, digamos que está claro que si el Estado de manera directa emite dinero para financiarse a sí mismo, digamos que institucionalmente todo el mundo admite que eso es inflacionario y eso no es bueno, y se hace una especie de arreglo institucional en que no es el Estado directamente, sino un banco central quien tiene el monopolio de la emisión, pero al final se están encontrando formas de terminar haciendo llegar ese dinero al Estado mediante compras de deuda pública o de otras maneras, ¿no? Entonces, digamos que el dinero fiat, el gran problema que tiene es eso, que el que gestiona el sistema es una entidad, que es el Estado, incentivada en que no esté, en que su valor no sea estable. Lo que pasa es que también con la democracia, o al menos en aquellas democracias en las que la opinión mayoritaria de la población tiene algún efecto en quién está en el poder, que eso pues, es un ejemplo, pues digamos, un caso que no ha sido así es el de Venezuela, ¿no? Que por mucho que la población está en contra de su presidente, al final no hay manera de sacarlo, porque, pues, porque manipula las elecciones. Pero en las democracias que son más inclusivas y que son capaces de hacer que con un descontento mayoritario pues sacar a su presidente es más fácil que, como pues en Estados Unidos, es más fácil que tampoco quieran tener una inflación demasiado llamativa, ¿no? Y ponen siempre pues objetivos del 2%, ahora dicen que a lo mejor puede ser un poco más alto, que es tratar de llevar a la gente a que se conforme con inflaciones que sean positivas, digamos, positivas en el sentido de que hay inflación, pero no excesivas, y cuando ocurre algo como lo que está ocurriendo ahora, o ocurrió en los últimos dos años, de una inflación puntual más alta, pues achacarlo a otras cosas, a que ha habido un shock de la oferta, a que ha sido un problema temporal, a que no tiene nada que ver con el que hayan impreso dinero para financiar deuda pública, pero que lo van a arreglar. Y es verdad que se ponen, aunque sea tarde y mal, a tratar de ponerle remedio y a reducir esa inflación. Entonces, también en función de cuánto la gente sea capaz de exigir a sus políticos, tanto desde el punto de vista institucional, es decir, que puedan, como desde el punto de vista cultural, es decir, que, pues que sea algo que les importe, que quieran manifestarlo cuando van a votar, pues también eso se refleja en cómo funcionan eh, el sistema monetario en cada uno de los países. Lo que pasa es que lo que venimos viendo es que desde los 70, si bien hay países que su dinero no ha sido excesivamente inflacionario, como puede ser pues, Estados Unidos o Alemania, pero aún así acumuladamente desde los 70 tienen una devaluación, una pérdida de valor de su moneda pues del 95%, es decir, que aunque cada año pues parezca que no es mucho, acumuladamente pues en muy pocas situaciones en la historia se habían visto inflaciones de manera acumulada durante unas pocas décadas de esta magnitud, ¿no? Aunque no lo parezca viendo año a año. Claro, esto es interesante porque efectivamente, como bien dices, los bancos centrales, y es muy interesante, porque estoy totalmente de acuerdo contigo que, claro, en una democracia asentada, sólida, etcétera, a ninguna población va a estar contenta con una inflación disparada, por lo tanto va a castigar, lo lógico, razonable es que castigue al gobierno de turno y eso, bueno, pues pueda leccionar y de alguna forma se pueda corregir la situación. Pero incluso en el caso de una inflación más o menos bajo control que ahora los bancos centrales se marcan como objetivo 2%, ahora por desgracia quieren elevar al umbral, pero claro, una inflación del 2% a corto plazo
pues no lo notas mucho, pero es que es el efecto del interés compuesto, pero al revés, en sentido negativo, y por lo tanto, de forma acumulada, resulta que acabas perdiendo más del 90, 95, 99% del valor del dinero al cabo de pocos lustros, ¿no? Con lo cual es una pérdida de valor brutal, a diferencia, como bien comentabas antes, del oro, ¿no? Que sin embargo, una de las grandes ventajas que tiene el oro es que a día de hoy, básicamente, puede. Hay un dicho que, o sea, conserva el valor a lo largo del tiempo de forma más o menos estable. Y hoy básicamente te puedes comprar un buen traje con la misma cantidad de oro que en el Imperio Romano te podías comprar una buena toga, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia, mantiene el valor. Y ya para terminar, Ignacio, solo dos preguntas. Una, ¿qué piensas sobre las futuras monedas digitales que se pretenden crear por parte de los bancos centrales? ¿Crees que tienen ventajas o crees más bien que pueden tener inconvenientes, más inconvenientes que ventajas? Bueno, de hecho, yo estoy de acuerdo con el título de un artículo que publicó, de hecho, una persona de la Reserva Federal, que titulaba el artículo Una solución en busca de un problema, ¿no? Lo intentan vender como que es una solución a un problema que todavía no sabemos cuál es. Realmente está claro que lo que quieren es tener un mecanismo de control de la población y de control del dinero más allá de lo que tienen actualmente, ¿no? Es decir, de hecho, pues el país que está impulsando con más fuerza esto de las monedas digitales de Banco Central es China, que tiene pues una vocación su estado tiene una vocación de control de la población absoluta. Y los test que han estado haciendo hasta ahora pues van encaminados a ello, ¿no? A primero obtener toda la información de cada persona, cuánto dinero tiene, con quién intercambia, en qué establecimientos compra, qué compra, pero luego incluso son capaces de gestionar las características de tu dinero, es decir, tu saldo de tesorería le pueden poner que vaya decayendo con el paso del tiempo para fomentar que lo gastes, puede imponer que lo gastes en determinadas cosas que ellos quieren, o pueden hacer que tenga una fecha de caducidad, que a partir de determinada fecha el saldo, pues como si fuera pues el saldo del Vips o del Corte Inglés, que tiene una fecha de caducidad y si no, y si pues la pasas, pierdes ese dinero, ¿no? Al final va encaminado al control de la población y el control absoluto de su dinero. Yo creo que eso es lo malo y lo bueno todavía no sé qué es lo que tiene, la verdad, sobre el sistema actual. Eso es interesante, eso es muy interesante. Y ya para terminar, me gustaría también conocer tu opinión sobre Bitcoin o criptomonedas en general. Sí. A ver, yo creo que Bitcoin es un sistema que se creó expresamente para funcionar como dinero, para funcionar como moneda, de forma que sus usuarios puedan salirse dos sistemas, es lo que quería su fundador, ¿no? Del sistema político de dinero fiat y del sistema bancario que genera en su estado institucional actual con el Banco Central, pues genera pues ciclos bancarios, ¿no? Y muchas veces esos depósitos se utilizan digamos, para financiar lo que no deberían de financiar saldos a corto plazo. Lo que pasa es que, digamos que Bitcoin, el problema que yo le veo es que, digamos, como iniciativa me parece extraordinario. El problema técnico que yo le veo es que no es capaz de tener un valor estable, al menos de momento. No sé si en el futuro lo podrá tener. De hecho, esa es la gran apuesta, ¿no?, que se hace en los mercados cuando la gente apuesta sobre Bitcoin y compra Bitcoin pensando que se revalorizar mucho. Lo que está apostando es que Bitcoin se va a utilizar masivamente en el futuro con algún rol monetario, ¿no? No sé si como medio de intercambio generalizado, pero al menos como de alguna manera depósito de valor, eh, o al menos para una característica que sí que tiene, que es al menos que sea difícil de expropiar, ¿no? Tener algún tipo de activo que sea difícil de expropiar por el Estado, porque el oro, una de las cosas malas que tiene y que ya se ha demostrado, es que llega al Estado y te lo despropia y no puedes hacer nada. Yo soy, digamos, escéptico de que el Bitcoin
tal y como funciona ahora mismo, pueda generalizarse como dinero, entre otras cosas por las barreras de entrada que tiene el dinero fiat actual y las bondades, digamos, esas barreras de entrada hacen que las bondades del Bitcoin no sean suficientes para romperlas y establecerse como dinero generalizado, pero lo que me parece más importante y más prometedor de Bitcoin no es tanto Bitcoin, sino todo ese caldo de cultivo que se ha generado en torno a Bitcoin de experimentación en la que se han inventado pues miles de criptomonedas que funcionan de manera distinta, miles de agentes intermediarios financieros en criptomonedas que funcionan, digamos, con un sistema de experimentación en el que las malas ideas mueren y el que van prosperando las buenas, ¿no? Y yo creo que de eso es una de las pocas maneras en las que vamos a ser capaces de escapar si es que tenemos alguna oportunidad, es una de las pocas maneras en las que vamos a lograr escapar del sistema fiat actual. Genial. Oye, pues te lo agradezco muchísimo, Ignacio. Gracias por tu tiempo. Enhorabuena por tu trabajo, por tu libro. Os lo recuerdo, La Odisea del Dinero, de Editorial Gaveta Ediciones. Yo creo que un libro magnífico para conocer, bueno, qué es el dinero, cómo funciona, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, diferenciar lo que es buen dinero de lo que es mal dinero. Que es clave, porque es algo que utilizamos a diario, que forma parte de nuestro día a día, que es el objeto deseado por todos, aunque muchos desconocen cuál es su naturaleza, cuál es su función, cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes y su funcionamiento. Y especialmente interesante para saber cómo también se pervierte el dinero, cómo desde el Estado, desde el poder político, pues se envilece el dinero por puro interés particular de los políticos, del poder político, con el fin de bueno, beneficiarse a costa de empobrecer a los demás. Así que es fundamental conocer cómo es el dinero, cómo funciona, cuál es su naturaleza, cuáles son sus características para saber distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto y para ser consciente de cómo nos manipulan o nos intentan manipular. Así que una recomendación para todos aquellos que nos siguen. La Odisea del Dinero de Ignacio Moncada. Ignacio, un auténtico placer. Seguimos en contacto. Esto del Muchísimo. debate sobre Bitcoin y las criptomonedas, ya tendremos ocasión en abordarlo en mayor profundidad más adelante, porque creo que es un tema de lo más interesante, al igual que las monedas digitales. No puedo estar más de acuerdo contigo. Yo sigo sin verlo, sigo sin verle ninguna ventaja, ni solo veo problemas e inconvenientes a futuro. Pues nada, muchísimas gracias, Manuel. Siempre un placer estar con el Instituto Juan de Mariana y para lo que queráis. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego.